No me sale. Hola Lady, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela López y en el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de las comunidades afrocolombianas. Entonces, Lady, yo quisiera saber para ti qué son las comunidades afrocolombianas. De la cultura colombiana son personas de raza negra, descendientes de aquellos que fueron raptados de Sudáfrica. Eh, Son aquellos que pues, viven específicamente en el Chocó, en el Valle, Cauca y Nariño. Son hombres pues de piel negra, de cabello ensortizado y pues que tiene valores pues distintos y son importantes para la historia colombiana. Bueno, Lady, según mis fuentes de información, yo encontré que la Declaración y el Programa de Acción Durban 1 reconoce a las personas afrocolombianas como un grupo de víctimas específicos que continúan sufriendo discriminación como legado histórico del comercio de tránsito de esclavos. Entonces, ¿qué es el Programa de Acción Durban 1? El Programa de Acción Durban 1 es un documento integral basado en acciones que propone medidas concretas para combatir el racismo, la xenofobia, las discriminaciones que sufren este tipo de comunidades afrocolombianas actualmente. Yo también te quiero nombrar un poco sobre la Ley 70 de 1973, que son las que reconocen a las comunidades negras, pues que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales de los ríos de la cuenca del Pacífico, donde pues habitan normalmente pues los negros. Pues incluye esta ley, señora. No, sí. Inclusive, pues como te contaba, inclusive esta ley muestra pues las tradiciones de producción al derecho a la propiedad colectiva de conformidad con los dispuestos en los artículos pues que esta ley misma conlleva. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la historia de ellos, como para ir entendiendo por qué han sufrido ese tipo de discriminación. Entonces, en la época de la colonia, los negros también, en la época de la colonia, las personas afrocolombianas eran categorizadas como esclavos y eran traídos casados al comercio ilícito que realizaban holandeses, franceses, portugueses e ingleses. Entonces ellos eran llamados negros como condición de esclavo e instrumento de producción y fueron traídos, o sea, fueron llevados para sustituir a la aborigen. Estas personas afrocolombianas solo eran vistos como objetos de producción y nada más, en donde sus derechos eran invisibilizados y eran violados. Normalmente su amo podría prestarlos o podría obligarlos a dedicarse totalmente al trabajo de la prostitución. Estas personas afrocolombianas en esa época tenían múltiples trabajos, no se dedicaban a una sola cosa, sino que tenían múltiples trabajos como agricultura, doméstico, ganadería, cañerías, absolutamente todo, porque eran utilizados solo como mueble de producción y a lo único que a sus dueños les importaba era la obra de mano permanente y barata, ¿sí? Para ganancias para ellos mismos. Entonces, se basa que los esclavos, que las personas afrocolombianas fueron ingresadas a Cartagena, en la ciudad de Colombia, y desde ahí empezaron ellos a hacer como una revolución, como marchas, hablándolas así específicamente como marchas en lo que ellos se revolucionaron y como que a dar a entender que los valores y los derechos de ellos también tenían que ser reconocidos porque hacían partes de una sociedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que desde esta época se vienen violando los derechos de estas comunidades afrocolombianas. Inclusive aportando un poco a lo que tú estás diciendo, la afrocolombianidad ha conservado, desarrollado y recreado tradiciones ancestrales, donde pues está la apropiación de los recursos del entorno, donde
pues guardan una relación armoniosa con la naturaleza, ya que pues que ellos han sido quien inclusive han sido los primeros habitantes, pues que eran, antes de que llegara el sistema europeo, pues acá a Colombia, ¿no? Donde ellos tienen un patrimonio cultural digno, pues considerado desde una perspectiva de aportes a la solución a los evidentes problemas ambientales que inclusive está en el país. Pues donde nosotros los que vivimos en la ciudad eh, no nos damos cuenta pues de toda esta serie de culturas que tienen ellos respectivo pues a lo ambiental. Ellos son los que principalmente están como influenciados a que pues los hábitos cambien, ¿no? Pero pues ellos no son vistos, sino como lo decías tú hoy en día, como personas de trabajo y personas de mano bruta, y no son capaces de andar en el sistema de político, de ser maestros, de... Entonces, ha sido un poco el rechazo de nosotros mismos hacia esas personas afrocolombianas. Sí, es verdad. También debemos resaltar que actualmente aún estas discriminaciones y xenofobias hacia estas personas existen y son muy frecuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos una sociedad donde actualmente vivimos en una ciudad y pocas personas comprenden que estas comunidades son distinguidas de los grupos etnios precisamente porque ellos guardan memoria de sus tradiciones y costumbres, ¿sí? O sea, guardan memoria de su misma identidad. Entonces, lo que ha pasado actualmente es que se le ha querido borrar las culturas y las costumbres de estas personas para imponerles unas nuevas culturas que tienen que ser, por las cuales tienen que sobrevivir dentro de esta sociedad. ¿Qué más puedes contarme, Lady? Pero pues todo lo que tú hablas es más que todo sobre un sistema eurocentrista que nosotros mismos hemos implementado pues directamente en el país gracias a pues a lo que ha sido el sistema económico y político de acá, ¿no? A pesar de, Sí, a pesar de que existe la ley 725 del 2001, que pues que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad, pues, pues esto se creó pues cuando cumplieron 150 años de la evolución de la esclavitud. Inclusive imagínense, 150 años después de la supuesta libertad que tuvieron los negros, se creó esta ley donde supuestamente se celebra cada 21 de mayo la liberación del pueblo negro, pero es, inclusive hasta en Estados Unidos hubo un hombre negro y nosotros aquí en Colombia, como, un hombre negro como presidente y nosotros aquí en Colombia aún, a pesar del eurocentrismo que existe, vemos como todavía esta comunidad como algo vulnerable, como gente bruta, como gente con poca inteligencia para pues procesos más allá de lo que es la fuerza laboral. sí, Colombia es un país que otorga muchos derechos, pero asimismo los invisibiliza y se ve mucho, se ve reflejado en las comunidades afrocolombianas, la cual, aunque existan políticas públicas para velar por los derechos de ellos, no se hacen cumplir del todo, ¿sí? Esto debido a la discriminación que sufren ellos por nosotros mismos. Encontré un diseño internacional para las personas afrocolombianas o afrodescendientes del 2015 al 2024, en el que en el 2015 el diseño internacional para los afrodescendientes se celebra hasta el 2024. Entonces, esto es como un diseño que quiere generar reflexiones y culturas en tres ejes, que abarca reconocimiento, justicia y desarrollo. Entonces, este reconocimiento desde la formulación de implementación de las políticas públicas en el desarrollo de afrodescendencia, entonces trata de cómo gestionar para que estos tres ejes se cumplan como nacional e internacionalmente, porque no solo acá en Colombia se sufre la discriminación, sino en otros lugares externos también. Entonces, este diseño internacional para los afrodescendientes es muy importante, ya que trata
de hacernos tomar conciencia de la historicidad de ellos para de una u otra manera reconocer que todavía los derechos de estas personas han sido invisibilizados y para tomar conciencia nosotros y poder reconocer y respetar los derechos de estas poblaciones. ¿Tienes algún dato de pobreza actualmente acá en Colombia acerca de las personas afrocolombianas? Pues exactamente no tengo una estadística de la pobreza que hay pues, de la raza afrocolombiana, pero sí es una de las más pobres en el país, desde el lado del África, el Chocó, donde hay mucho con problemas de nutrición, donde la educación para ellos es demasiado difícil y poco accesible, donde pues, el país no muestra como este tipo de problemáticas que se muestran dentro de estas culturas. Pues con el fin de que supuestamente, a pesar de, pues por su cultura, son regidos con otras leyes, respetando su cultura, pero o sea, no se muestran interesados en este tipo de problemática que es arraigado de la misma pobreza que se ve en estos países. Lo único que se hace es visibilizar la problemática que existe en otros países, es la pobreza que pues actualmente vemos en Venezuela, pero no vemos a estos niños que se están muriendo de hambre en África, en el Chocó, en el Amazonas, que son tierras que nosotros son demasiado bellas, pero no vemos esa pobreza que existe a raíz de, pues, de esta raza negra, que es donde ellos arraigadamente pues están. Sí, cabe resaltar que las personas afrocolombianas están distribuidos en el Caribe, en el Pacífico y en el Amazonas, ¿sí? Lo que yo encontré es que según las estadísticas del Plan Nacional de la Población Afrocolombiana, muestra que dicha exclusión está ligada a los más bajos indicadores, ya que se estima que el 30% de la población colombiana es afrocolombiana, cifra que equivale a unas 12 millones de personas y que en su mayoría son pobres y víctimas de exclusión social y racial. Esto debido a que no se les otorga las oportunidades para generar ingresos a la gente afrocolombiana. Entonces, esta población, además de que sufre racismo, de que sufre xenofobia, también sufre de violación de oportunidades, en la cual hace ver a la comunidad afrocolombiana como una de las comunidades más pobres y con menos oportunidades en educación y salud. Actualmente hay un programa que es el ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, la cual vela por los derechos, por hacer visibilizar, como antes lo dije, visibilizar los derechos de estas personas, de este grupo de comunidades afrocolombianas. Entonces, este programa, a pesar de velar por los derechos de ellos, también protege a las comunidades que han sido violentadas, no solo afrocolombianas, sino que es demás comunidades. Se centra en las comunidades afrocolombianas, ya que son una de las más violentadas por el país. Entonces, este programa actualmente los refugia de una u otra manera en ayudarle a hacer valer sus derechos. Por último, encontré que la ley 115 de 1994, que esta ley genera la educación, o sea, establece que la educación debe desarrollarse en la población colombiana, dando una clara conciencia y de forma de compromiso sobre una identidad cultural nacional o colombianidad y la cultura de etnias y poblaciones que integran la nación. O sea, esto quiere decir que esta ley lo que quiere es generar un impacto de conciencia respetando las culturas y las costumbres de estas comunidades afrocolombianas. Se debe hacer o sea, se va a hacer un acto de comprensión
con todas las comunidades, sabiendo que cada comunidad tiene diferentes costumbres y tiene diferentes culturas en la cual una sociedad no puede llegar a regir sobre ellos, ¿sí? Para la sobrevivencia de ellos mismos. O sea, a ellos no se les puede imponer una cultura que no tienen simplemente por el hecho de que si no la toman no van a poder sobrevivir dentro de una sociedad. También, ya para finalizar, ya que hablemos acerca de las leyes que los protegen y la historicidad de ellos, en conclusión podemos decir que aunque hay leyes que velan por los derechos de estas comunidades y políticas públicas también que han sido creadas especialmente para ellos, no se cumple del todo porque actualmente podemos ver cómo hay altos índices de casos de maltrato hacia estas personas, de xenofobia, de muchas cosas, ¿sí? Entonces podemos decir que como tal la gente no ha tomado conciencia, ni siquiera ha tomado la molestia de conocer un poco de la historicidad de estas personas para saber todo, por todo lo que han pasado ellos y todos los derechos que han sido violentados desde mucho tiempo atrás y que aún, aunque estamos en una época de contemporaneidad donde todo es nuevo, no hemos podido reconocer realmente y hacer valer los derechos de estas personas. Bueno, yo quiero pues también resaltar, ya para finalizar, que la cultura afrocolombiana ha sido importante pues para la historia de Colombia, aunque actualmente esto no se ve, ya que ellos han nutrido el folclore en Colombia. Ellos han dado la música, el baile, han tenido creencias, como pues dentro del baile podemos hablar desde el mapalé, la champeta, y otra serie de cosas que pues que Son de pues, resaltar. Sí. influyen en Colombia, ¿no? Entonces, la comunidad afrocolombiana es importante para la historia de que hemos tenido y que debe ser, que se debe resaltar inclusive en la educación de los niños, porque inclusive ellos mismos no los respetan. Se ve mucho como esa falta de respeto para esta clase de cultura y afrocolombianidad. Bueno, Lady, entonces, qué bien que hayamos nutrido más nuestro conocimiento acerca de este tema tan importante como lo son las comunidades afrocolombianas. Y espero estés bien. Hasta luego, Daniel. Estés